Bendiciones, mi amado. Le habla a su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad vamos a analizar lo que dice Miguel Núñez, que Cristo no murió por todos. Escuchen. Creo que el punto más difícil de aceptar, por lo que yo he podido palpar, y creo que usted lo expresa también en este libro, es en cuanto a la expiación de Cristo, la expiación limitada. ¿No murió Jesús por toda la humanidad? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, la expiación limitada, como ya tú estaba aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero estos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, ¿de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso? Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente Él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que Él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que Él no murió por todo el mundo. Pero Exacto. La historia continúa. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Porque en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con Él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien Él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes Él murió, y todos los que mueren en Él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver o aceptar. Bueno, terrible. Recuerden que este hombre tiene la doctrina del hipercalvinismo. Él dice que que los niños, si mueren de 2, de 3 años, de 4 años, van para el infierno. Si es más, si mueren en el vientre, van para el infierno porque ellos no se arrepintieron, pues, porque ellos no creyeron en Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Dios le otorga al ser humano un tiempo. Un niño de 5 años no tiene, está en inocencia delante de Dios. No es culpable de nada, de 8, de 9, de 3, de 1. No pueden discernir, no pueden distinguir. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis? Que los pensamientos del hombre son malos desde su juventud. Creo que es Génesis 6.
son malos desde su juventud. ¿Y a qué edad es la juventud? Dice Isaías 53, todos nos descarriamos. No es que nacimos descarriados, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes? De los descarriados, al menos que vos no seas un descarriado. O naciste sin pecado. Todos nacimos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Dice que nadie tiene derecho, ni el que se salva ni el que se pierde. Fue Dios que los eligió antes de la fundación del mundo. Dios dijo, este sí, este no, este sí. Tienen esa doctrina. Él está ahí condenando a ese hombre. Yo no. Dice la palabra, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo no. Si es salvo o no es salvo, yo no sé. Yo no analizo la salvación de nadie. Pero la Biblia me dice a mí, por sus frutos los conocerán. Y ellos son seguidores acérrimos de una gran cantidad de reformadores, porque ellos son reformados. ¿Cuál fue la iglesia que trataron de reformar? La de Cristo. Yo no veo a Pablo reformando nada. Y lo que yo cito es lo que dice la palabra de Dios, los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero dice edificados sobre el fundamento de los reformadores. Entre ellos Calvino, un asesino. Entre ellos Lutero. Cuando la Biblia dice, es más, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Dios le da, dice que una persona que aborrece a otra persona es para Dios un homicida, y ningún homicida tiene vida eterna, dice. Y Lutero perseguía a los judíos, lo odiaba, quería destruirlo. Y Calvino, que mató una gente. No lo digo yo, búsquenlo, eso está allí. Por su fruto los conoceréis. Una persona que ande haciendo cosas que la Biblia no enseña y dice ser cristiano, yo no sé. Ahora, yo no sigo a ningún hombre. Escucho personas, sí, que me edifiquen, que me presenten un texto. Bueno, esto es esto, y la gracia es esto. Me presenten en el texto, me analicen todo el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto del capítulo. Me refuerzo con pasajes paralelos, como nos dice la Biblia. Porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. No que me digan algo y ellos hacen una retórica y puro filosofiando. Y manipula, como siempre. Te dice una cosa, si Cristo murió por todo, entonces todos somos salvos. Y si no, y los que nos rechazan van a ser salvos. Inmediatamente rechazáis esa parte. Porque lo hacen así. Para predisponer a la persona. Esa es su retórica. Eso es lo que ellos hacen. Si Cristo murió por todo, entonces todos somos salvos. No, decimos inmediatamente. No murió por todo entonces. No murió por todo. ¿La Biblia qué dice? Él dice que nadie tiene derecho. Bueno, veamos lo que dice en Juan 1 del 6 al 13. Dice: hubo un hombre enviado a Dios, al cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Esta palabra les dio potestad. La palabra potestad viene del griego exousia. Para fuera de, denota intensidad, y eimi es en el sentido de ser un derecho o un privilegio, una autoridad, un poder concedido por Dios, una autorización de parte de Dios al creyente
le dio una autoridad, le dio un poder, le dio un derecho de ser hijos de Dios al creyente, los que reciben el mensaje de Dios. Dice que Cristo no murió por todos, según de Corintios 5 del 14 en adelante. Aquí voy a leer bastante. Si te aburre la palabra, te recomiendo no escuchéis. Ahora, si queréis conocer lo que la Biblia dice con respecto a un tema, escúchalo y analízalo. Porque yo no voy a inventar nada. Dice, Cristo no murió por todos. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a ver. Según de Corintios 5 del 14 en adelante dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para los que vivan, por supuesto los que le reciben, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y si a un Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los que están en Cristo son nueva creación, los que reciben a Cristo, los que nacen de nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo, reconciliando con Él mismo, con Él, se reconcilió con el mundo, no tomándole a los hombres sus pecados, a los hombres, ¿a cuáles hombres? A los escogidos, no, a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué pasó por alto los pecados de los hombres? Bueno, la Biblia dice en Romanos 3:21, para manifestar su justicia. Romanos 3:21-26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esta palabra propiciación está mal traducida, es propiciatorio. ¿Qué era propiciatorio? La tapa del arca, donde se rociaba 7 veces al sumo sacerdote la sangre del animalito que mataba por los pecados, y esa sangre se rociaba 7 veces para purificar el templo. Ven. Por medio de la fe en su sangre, la sangre caía sobre el propiciatorio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados pasados del hombre, los pecados pasó por alto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Él es el que justifica a los que creen en Él. Retomemos nuevamente el 2 Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Tito 2, del 11 al 15, murió por todos, Porque aquí en Romanos 3:23 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿para quién fue provista la gracia? Tito 2 del 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. ¿Qué hay que interpretar ahí? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que la reciben. No es que unos poquitos están escogidos para salvación. No, para todos se ha manifestado. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobra. Enseñando que renunciando a la impiedad. Esa es la forma. Primera Timoteo 2 del 1 al 6. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que tenga inminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Todos los qué? Todos los hombres, ese es el contexto. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay aquí una palabra que dice antilutrón. Es la única vez que se utiliza en la palabra rescate. Correspondiente en lugar de un intercambio. Y lutrón, precio de rescate. Propiamente el precio de rescate completo. Jesucristo no resucitó, el cual se dio a sí mismo en rescate, en sustitución por todos los hombres. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Eso lo pueden buscar, eso está en un diccionario bíblico. Diccionario Strong está, el diccionario Vine. No son inventos míos, yo no invento nada, yo no ando citando reformadores, opiniones de hombres. Pablo lo dice claro, no he puesto como ejemplo a mí, Apolo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Yo le quedo a Pablo porque a él se le fue revelado el evangelio, no a un reformador. Bueno, esa palabra, como le dije, es el precio del rescate completo. Se refiere a la compra completa que hizo Cristo mediante su propia sangre para asegurar nuestra libertad. ¿Por qué todos los hombres no se salvan? Porque deben recibirlos. Dice, otra de las cosas que dice, cuando Cristo murió, había gente en el infierno. Había gente en el infierno. Dice él, ya probé que no murió por todo. La promesa era Israel en el Antiguo Testamento de un Mesías. ¿Todos se salvaron? No, los incrédulos no se salvaron. Y por supuesto las otras naciones, no había promesa para ellos. Pero que el que no era judío, que venía y se sometía a lo que demandaba Dios, podía recibir salvación. ¿Todos los judíos se salvaron? No. Y era la promesa, era el pueblo de Dios. Para ellos era la promesa. ¿Quiénes no se salvaron? Los incrédulos. Hebreos 3, 16 al 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él degustado 40 años, y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbedezcas, sino teme. Por la incredulidad, y en Romanos 11:20, por su incredulidad fueron cortados, fueron quitados. Eso es lo que está enseñando Romanos 9 al 11. Porque hay una promesa para el pueblo incrédulo de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando. Comienza orando por el pueblo judío
incrédulo. Y ahí lo que está mostrando es la justicia de la fe que Dios demanda. Ellos no la tuvieron, y aún para ese pueblo incrédulo hay una promesa, porque la iglesia está conformada por judíos y gentiles, los creyentes. Los creyentes, no los incrédulos. Romanos 4, por tanto. Bueno, vamos a ver, Romanos 9 lo leímos. Romanos no, vamos a leer Romanos 8 rapidito. Romanos 8, del 8 a 9 dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El pacto en Hechos, esto lo dicho por el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El pacto que venía por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido a Israel, que ellos no lo reconocieron. Dice, no como el pacto que hice con su padre en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. El Señor se desentendió porque ellos no permanecieron. Todos los que pasaron fueron llevados a Babilonia como esclavos por desobedientes. Después vino el griego medo persa, después el griego y luego el romano, que también lo destruyeron por desobedientes. Lean el Salmo 69, lo que dice ahí, por qué les pasó todo eso, por haber rechazado el mensaje de salvación, por haber rechazado al Señor. Ahí dijo, cuando alguien termina en el infierno es porque no recibió a Cristo. Ahí se le chispoteó porque es así. No porque fue predestinado, porque ya la salvación la ganó Cristo. Él nos reconcilió con el Padre. Él es el que nos justificó. Él es el que nos santifica. Todo lo hace Cristo. Pero la persona tiene que creer en eso. Tiene que creer que ya Cristo pagó. Tiene que creer que somos pecadores, que hay pecado en mí. Dice la palabra de Dios, Jesucristo le decía a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Romanos 4 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El 20, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido también que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, lo que le dije al principio. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Yo no estoy diciendo que la persona dice un día, ay, voy a recibir a Cristo. No. La misma palabra de Dios ahí en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír. ¿Será que Abraham, que vivió 400 años después del diluvio, 400 y pico, él debió conocer a Sem? No conocía. ¿De dónde sacaron la esposa de Isaac? De allá. ¿De dónde sacó la esposa de Jacob? Del mismo sitio. ¿Quién fue la que oró, la que le fue a orar al Señor? La esposa de Isaac fue la que le fue a orar a Jehová. ¿Conocían ellos al Señor? Claro que sí, sabían quién era. ¿Cuál es la función del cristiano? Hablarle a la persona de Dios, decirle quién es, lo que hizo, nuestra condición. No es que un día alguien se para y dice, ay, voy a recibir a Cristo. No, eso no dice nada. Eso no lo dice la palabra en ningún lado. Dice que la fe, la confianza en Dios viene por escuchar palabra de Dios. Y ese deseo de oír es por la palabra. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Que no se predica palabra. Se predica pura basura. En la mayoría de las partes, los 70-80%. Te manipulan. Ven a Cristo, te resolverá tus problemas.
ven que Cristo quiere bendecirte, porque la bendición para ellos es el dinero. Yo no digo que la persona se levante y dice voy a creer en Cristo. No dice eso la palabra de Dios. Pero al que se le presenta el mensaje de Dios, al que escuche y haya un arrepentimiento genuino y crea en lo que Cristo hizo por él, esa persona recibe salvación. El que todavía se le predique, se le hable y diga no, yo no ahorita. Esa persona rechaza y su corazón se endurece al rechazar la palabra de Dios. El poder viene de Dios. Es el poder transformador que tiene su palabra. Jesucristo dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Son espirituales y tienen el poder para transformar, para limpiar el entendimiento del ser humano. Es la palabra de Dios. No es que una persona dice hoy, ay, voy a recibir a Cristo. No. Pero es el poder de la palabra que tiene el poder para renovar el entendimiento de la persona para que se arrepienta. O no tiene el poder Dios para renovar tu entendimiento, porque todos los que murieron antes de Cristo, ellos seguían muertos. Por eso ellos nunca fueron limpiados como ahora, no fueron santificados como ahora. Era la palabra de Dios quien iba renovando para que ellos se mantuvieran buscando de Dios. Pero el que rechazó el mensaje lo rechazó. Se perdió, judíos. Igualmente ahora, todo el que rechaza el mensaje se pierde. Porque no quieren recibir la palabra de la reconciliación. Dios está reconciliado con el hombre. Ahora vos tenéis que reconciliarte con Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Bendiciones.